Cuidado, no eches a perder tus frases por no saber cómo utilizar dos simples letras. En este video te voy a enseñar cómo utilizar at, on, in para que evites errores y confusiones. Vamos a desglosar de manera detallada las preposiciones at, on, in, tanto como para tiempo como para lugar. Entonces, quédate hasta el final porque también te voy a dar unos tips para que aprendas a dominarlo como un experto y veremos ejemplos, expresiones más comunes y también unos ejercicios interactivos. I got some motherfucking design on right now. Vamos a empezar conociendo el concepto de preposición. ¿Listo? Una preposición es una parte invariable de la oración. Eso quiere decir que no tiene que cambiarse para concordar con el resto de la oración en cuanto, por ejemplo, a género, a número o modo. No, es una parte de la oración que va a ser fija en cuanto a que no va a cambiar dependiendo con quién esté. Las preposiciones lo que hacen es introducir un término, normalmente un grupo nominal o una oración. En otras palabras, introducen o un sustantivo o una frase o una oración ya con sentido completo. Y la función o, digamos, el propósito de utilizar las preposiciones es añadir lógica y naturalidad a nuestro discurso. Ahora, hablando específicamente de cómo funcionan las preposiciones at, on, in, tenemos que decir de manera general que utilizamos at cuando vamos a ser muy específicos, cuando vamos a introducir una información muy específica. On, cuando vamos a ser algo específicos, más o menos específicos. Y el in, cuando vamos a hacer poco o prácticamente nada específicos en cuanto a la información que viene a continuación. Y tenemos que decir entonces que esta dinámica de especificidad para el at, on, in aplica tanto para lugar como para tiempo. Ya vamos a ver entonces de manera exacta cuáles son los usos específicos en su contexto de preposición de tiempo y en su contexto de preposición de lugar. Vamos a ello. Empezamos con estas preposiciones como prepositions of place, es decir, preposiciones de lugar. Cómo se manejan y cómo las puedes dominar fácilmente y aprender muy rápido. Entonces, empezamos con at. At, en el caso de las prepositions of place, se utiliza para hablar de ubicaciones específicas. Entonces, lugares específicos y direcciones completas. ¿Cómo así que lugares específicos? Cuando utilizamos el at para hablar de algún lugar, o estamos mencionando el lugar exacto, o estamos asumiendo que es claro. Por ejemplo, cuando decimos at home, entonces estamos asumiendo que la otra persona entiende cuál es el lugar específico, de cuál casa, de la casa de quién se está hablando. Entonces, por ejemplo, si me dices I'm at home, I am at home, yo entiendo que estás en tu casa. Listo, entonces a eso nos referimos. Lugares específicos cuando o los detallo en la oración o se sobreentiende que se sabe a ciencia cierta de cuál lugar se está hablando. Entonces, aquí unos ejemplitos, por ejemplo, at home, at room 102 o at 51 Dawson Street. Esto digamos que es una dirección completa, el número de la casa, el nombre de la calle y el tipo de la calle. Ahora, miremos aquí algunos ejemplos ya en oraciones. I'll see you at the station. Entonces, como decíamos, I'll see you at the station, el at es para los lugares específicos. Se supone que si yo te digo I'll see you at the station, es decir, nos vemos en la estación, entonces tú sabes exactamente a cuál estación nos estamos refiriendo. ¿Listo? O he's at the corner of the mall. Entonces, aquí, él está en la esquina del centro comercial. Quizá digamos, el corner no sea muy exacto por el hecho de que pueden haber varias esquinas del centro comercial. Pero cuando utilizamos at es porque estamos diciendo específicamente de cuál esquina y se está entendiendo claramente. Listo, la otra persona entiende en cuál esquina es que lo estamos esperando y de cuál centro comercial es que estamos hablando. They're at the party. Ellos están en la fiesta. Se supone que se entiende y se sabe de cuál fiesta se está hablando. Hagamos otros ejemplos. Por ejemplo, este. She's at the door. She's at the door. Estamos hablando de un lugar específico de la casa. ¿Listo? She's
at the door. O también si decimos we met at the park. We met at the park. Con una sola palabra. We met at the park para decir que nos conocimos en el parque o nos encontramos en el parque. Claro, porque se sabe de cuál parque se está hablando. Ahora, el uso de on es para superficies o áreas en general. ¿Listo? Cuando hablamos de prepositions of place. Entonces, por ejemplo, superficies, pisos o niveles de un edificio, una casa, etc. Y también vehículos. Cuando hablamos de calles y de partes de la calle. Por ejemplo, on the sidewalk, que sería como en el andén. On the fifth floor, en el quinto piso. On St. John's Boulevard, en el Boulevard San Juan. Eso sería una calle. Aquí hay una diferencia. Quizá, teacher, entonces aquí dice 51 Dawson Street y aquí dice St. John's Boulevard. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué este con at y por qué este con on? Bueno, dijimos que el at es para direcciones específicas y aquí tenemos no solamente la calle, sino el número de la casa. Es una dirección específica completa. Mientras que aquí nos dice que es para calles y el Boulevard de San Juan es una calle. ¿Listo? Por eso la diferencia para que no nos confundamos. Veamos algunos ejemplos para que sea más claro aún. The book is on the table. El libro está en la mesa. Es una superficie. Tenemos there's a stain on your shirt. He hung the picture on the wall. Vamos a ver dos ejemplos más. Como decimos, como lo dijimos aquí, calles, partes de la calle, superficies, pisos y vehículos. Entonces, cabe perfectamente para mencionar algo como I'm on the bus. I'm on the bus. Para decir que voy o estoy en el bus. O para decir como the food is on the plate. The food is on the plate, es decir, la comida está en el plato. Por último, en estas prepositions of place tenemos que hablar de in. In la utilizamos para referirnos a lugares cerrados, a lugares que han sido delimitados y, bueno, a lugares muy grandes también. Por ejemplo, habitaciones, locales, contenedores, ya veremos algunos ejemplos, países, ciudades, estados, barrios y todo tipo de limitaciones geográficas. Por ejemplo, in the kitchen, una de las habitaciones de la casa, in the backpack, en el morral, o sea, dentro del morral. In Germany, en Alemania. Damos estos ejemplos aquí ya en contexto. There's some water in the bottle. Hay algo de agua en la botella. He lives in New York. Él vive en Nueva York. I'm in the living room. Estoy en la sala. También ejemplos como the file is in the folder. The file is in the folder. O también algo como they work in Texas. They work in Texas. Ellos trabajan en Texas. Las prepositions of time, que son las mismas at, on, in, empiezan entonces con el at, que at es así de sencillo, lo utilizamos para la hora exacta y sus nombres. ¿Cómo así que sus nombres? Bueno, existen momentos del día que tienen un nombre, por ejemplo, el amanecer, el mediodía, la medianoche, el atardecer, la hora del almuerzo. Son momentos del día que son específicos, claro. Por ejemplo, la hora del almuerzo para quien es diferente. O digamos, a primera hora, para cada quien es diferente, ¿cierto? Pero hay momentos del día que tienen unos nombres específicos. Ejemplo, at 6 a.m., at 10 o'clock, at midnight, a las 6 de la mañana, a las 10 en punto, a la medianoche. Vemos aquí algunos ejemplos. The concert starts at 8 p.m. El concierto inicia a las 8 p.m. She called me, aquí bueno, suelto el at. She called me at sunset. Ella me llamó al atardecer o a la caída del sol, ¿cierto?
Luego, we'll meet at noon. Nos encontraremos al mediodía. Pongamos otros ejemplos. Por ejemplo, the train arrives at 7 p.m. The train arrives at 7 p.m. O también algo más sencillo como see you at lunchtime. See you at lunchtime. Nos vemos a la hora del almuerzo. Ahora, ojo, aquí tenemos que poner mucho cuidado porque hay dos excepciones con el at. Primera excepción con el at es at night. Ahora, resulta que la noche es un periodo de tiempo. Bueno, es un periodo, es una redundancia. La noche es un periodo, pero aunque sea un periodo, se utiliza con at. ¿Listo? ¿Por qué? Digamos que es una colocación, es decir, así lo decidieron, que la excepción fuera el at. Y también tenemos otra excepción que sería at y un evento, ¿cierto? Como at the concert, at the meeting, at the party, at the graduation. Entonces es at con un evento. Listo, sigamos entonces. On se utiliza para los días, es decir, las fechas, los días de la semana, los días del mes, los festivos, es decir, siempre que vamos a referirnos a un día en específico, utilizamos on. Por ejemplo, on May 5th, el 5 de mayo, on my birthday, en mi cumpleaños, eso es un día en específico. On Independence Day, en el día de la independencia. Algunos ejemplos ya en contexto. They got married on New Year's Eve. They got married on New Year's Eve. Ellos se casaron en la noche de Año Nuevo. She's going shopping on Friday. Ella va a ir de compras el viernes. I'll see you at August 10th. At August 10th. Te veo el 10 de agosto. Veamos otros ejemplos, por ejemplo, como este. The meeting is on the 15th. The meeting is on the 15th. La reunión es el 15. ¿Listo? El 15 del mes. O este ejemplo, she was born on July 21st. She was born on July 21st. Listo. Ahora, aquí, ojo, ¿cuáles son las excepciones aquí? Acabamos de decir que on se utiliza cuando yo voy a hablar de un día en específico, ¿listo? De días específicos. Pero tenemos dos excepciones. Perdón. La primera excepción. On the weekend. Listo. La primera excepción es on the weekend. Y esto es una excepción porque acabamos de decir que on se utiliza para días específicos y el fin de semana son días específicos, pero son varios, no es uno. Entonces, al ser varios, ya esto se convertiría en un periodo. Y la otra excepción es on vacations. On vacations. En las vacaciones, aunque las vacaciones también serían un periodo, se utilizan con on. Por último tenemos in como preposition of time, con el cual hablamos acerca de los periodos. ¿Listo? Minutos, días, semanas, años, estaciones, siglos, temporadas, etc. Por ejemplo, in 10 minutes, in 3 days, in the 21st century, como en 10 minutos, en 3 días, en el siglo XXI. Miremos en contexto. Por ejemplo, she'll arrive in the afternoon. Ella llegará en la tarde. La tarde es una parte del día, es un periodo. The flowers bloom in spring. Las flores florecen o brotan en primavera. I'll be there in a few days. Estaré allá
en unos días. Miremos otros ejemplos. We met in 2013. We met in 2013, es decir, nos conocimos en el 2013, un año. Otro ejemplo. I was born in July. I was born in July. Nací en julio. Ahora, dirán, teacher, pero ese ejemplo lo acabas de utilizar con on. She was born on July 21st. Aquí lo utilizaste de nuevo. I was born in July. Como pueden ver, la diferencia es que aquí está la fecha exacta. Estamos hablando de un día específico. Mientras que aquí estamos hablando es de un mes. Un mes es un periodo. Y aquí, ojo, no hay excepción. Siempre que utilizamos la preposición in como preposición de tiempo, estamos hablando de periodos. Ahora sí vamos a lo práctico. Les voy a dar expresiones comunes, tips para dominarlos y algunos ejercicios. Empecemos entonces. Las expresiones más comunes o las maneras más comúnmente utilizadas de estas preposiciones de lugar y tiempo son para in the morning, in 2 weeks, in the past, in a while, in the 90s, in the car, in the bed, in a hurry, in time, in the world. Es decir, en la mañana, en 2 semanas, en el pasado, en un rato o en un ratico, en los 90s, en el carro, en la cama, en una urgencia, en un afán o de afán, a tiempo y en el mundo. Ahora, no es precisamente esta, sino el tipo. Entonces, por ejemplo, con in the morning, son los periodos del día. In the morning, in the afternoon, in the evening. Por ejemplo, con in 2 weeks, pues no es solamente 2 o 3 semanas exactamente, no. Son días, son meses, etc. In past, in while, estas son expresiones, por ejemplo, in the 90s, son las décadas. In the car es en los vehículos. In a hurry, bueno, esta también es una expresión de estar de afán. Luego con on Monday, on a holiday, on that day, on the weekend, on my birthday, on the way, on a bus, on fire, on the floor y on the top. Es decir, el lunes, en un festivo, en ese día, en el fin de semana, en mi cumpleaños, en camino, en un bus, a fuego, en el suelo o en la parte de arriba, ya sea o en el piso de arriba, en el último del edificio, o en la parte de arriba, por ejemplo, de una hoja, puede ser. Luego tenemos también at noon, at 6 o'clock, at night, at Christmas, at the same time, at home, at work, at school, at the moment, and at the airport. Entonces es al mediodía, a las 6 en punto, en la noche, en Navidad, al mismo tiempo, en la casa, en el trabajo, en la escuela, en este instante o en el momento o en el aeropuerto. Aquí los mejores tips para poder memorizar estas preposiciones son, primero, visualiza. ¿Visualiza qué? Por niveles. Por ejemplo, hablando de las preposiciones de tiempo, visualiza que el at es el nivel inferior, que el on es el nivel medio y que el in es el nivel superior. Si lo visualizas así por niveles, vas a recordar muchísimo más fácil lo que se explicó anteriormente. En el caso de las preposiciones de tiempo también, desde lugares específicos, lugares que podrían llegar a ser un poco más grandes y lugares que pueden llegar a ser muy grandes. Si visualizas por niveles, lo vas a recordar mucho más fácil. Asocia. ¿Asocia qué? Asocia, por ejemplo, las preposiciones del lugar con un mapa. Asocia las preposiciones de tiempo con una agenda o con un calendario. Piensa en un mapa en dónde podría estar o qué podría cubrir cada una de las preposiciones. Y lo mismo en una agenda o un calendario. Piensa en un calendario, las preposiciones at o in, en dónde podrían estar o qué podrían cubrir. Tercero, habla. Habla a ti mismo. No tienes que hablarle a otra persona. Puedes hablarte a ti mismo, decir frases para ti, porque de esta manera practicas, te vas soltando. Te imaginas diferentes situaciones donde tengas que utilizar y responder con estas preposiciones también. Prepara, prepara una lista
de oraciones que creas que puedas necesitar a lo largo del día en tus situaciones más comunes, más cotidianas, para que las tengas ya listas, preparadas, cuando se te presente la oportunidad. Por último, narra. ¿Cómo que narra? Sí, ve narrando tu día mientras va sucediendo. Cuando vas en un bus, nárrate a ti mismo lo que estás haciendo, hacia dónde vas. Utiliza estas preposiciones de tiempo y de lugar para narrar los momentos, los desplazamientos, los lugares, las visitas, etc. Ahora, miremos entonces si en verdad pudiste captar la dinámica de estas preposiciones a través de estos ejercicios. Naturalmente tenemos que completar las oraciones con las preposiciones at, on, in, ya sea de tiempo o de lugar. The book is the shelf. She's waiting the corner. We had lunch the park. He's the kitchen. The painting is the wall. The concert is 8 p.m. She was born 1990. We'll see each other Monday. The event is the evening. I'll call you the weekend. Te invito a que escribas en los comentarios las respuestas a estos ejercicios. Y si quieres seguir aprendiendo, entonces suscríbete a este canal, mira todos los videos que tenemos para ti, síguenos también en nuestras redes sociales y sigamos aprendiendo juntos.